Mayor de San Marcos. Les complace en presentar el segundo día de la ponencia de Carlos de la Mata en la exposición EDA como herramienta para tomar decisiones rápidas en exploración. Es un taller teórico práctico. Voy a dar una breve introducción sobre Carlos de la Mata. Es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una pasantía de la Universidad de Harvard y el MIT. Cuenta con 2 años y medio de experiencia en la labor geológica. Ha desempeñado cargos en Ingemet, además de distintas labores en consultorías mineras y en exploración. Actualmente es parte del equipo estructural de Wood PLC, diseñando modelos geológicos estructurales para distintas unidades mineras en el centro del Perú. Carlos, te cedo la posta para la ponencia. Muchas gracias. Confírmame si se ve bien la pantalla. ¿Está grande? ¿Se ve bien? Sí se ve bien, Carlos. Ya, genial. Buenos días con todos. Bueno, esta segunda parte vamos a ver la aplicación de lo que hemos visto de los conceptos de ayer. Bueno, para quienes no son peruanos, lo que vamos a ver ahora es parte de un estudio de Stream Sediment en el centro sur del Perú. Eh, Está entre Cusco y Apurímac. Eh, Estas serían las subcuencas que vamos a tocar, pero más adelante vamos a ver un poco más de la ubicación para poder ponerlos en contexto. Bueno, lo primero que decir sobre esta información es que la información geoquímica, al menos aquí en Perú como en otros países, es libre. Es decir, tú puedes descargar la información bueno, de todos los trabajos que se han hecho de geoquímica regional aquí en el Perú de la página del IGEMET, que es la que justo les dejo aquí. Además de estos de geoquímica de Stream Sediment, hay geoquímica de suelos, hay geoquímica de rocas, hay una litoteca también que trabaja IGEMET. Y bueno, ¿cómo fue que escogí yo la data? Bueno, lo primero que hice fue ver cuáles eran las últimas bases de datos, ¿no? Cuando uno descarga la información de aquí es un comprimido, un RAR, con una cantidad grande de Excels. Entre estos Excels, habían Excel de 2006, de 2003, hasta uno de los más últimos que viene a ser de estas cuencas del 2017. Yo escogí porque justo era el último, uno de los últimos que se hace, como Stream Sediment, porque de suelos había más reciente. Pero yo escogí para la presentación, ¿no? Podría haber sido cualquier otro. Sobre las generalidades de esto, cada información que recopila IGEMET o que cada estudio que hace, lo publica en una serie que tiene de determinada cosa, ¿no? Por ejemplo, geología es la serie A, para geoquímica es la serie B, geoquímica y geología económica. Entonces, el informe a partir de esto, del cual se sacó la información, vendría a ser la serie B. Y me parece que aquí lo puse. Ahí está, ¿no? El boletín serie B de IGEMET, la geoquímica de estas cuencas. Entonces, hay que más o menos ponerlos en contexto. Si desean revisarlo, también está al último, en referencias. Son 294 muestras en un área de casi 9.000 kilómetros, ¿no? Alrededor de 9.000 kilómetros. Este estudio se hizo en realidad como parte de un estudio geoambiental, pero nos sirve. La única diferencia, por ejemplo, con un estudio de exploración o de prospección que también hace GEMET, viene a ser el oro. Este oro generalmente le aplican, como ayer les comenté también, le aplican el Faraday, porque el límite de detección del ICP masa es muy bajo, ¿no? Acá tiende a subir y, bueno, lo único que sí vamos a darnos cuenta cuando analicemos el oro es que muchos valores del oro van a estar por debajo del límite de detección, porque solamente se aplicó ICP masa en este caso. Bueno, como siempre, la batería de elementos son 52 elementos químicos, un multielemental de 52 elementos, la mayoría en partes por bión y los elementos grandes en porcentaje. El método de digestión que se usó fue agua regia y, y se usó ICP masa, ¿no? A partir de ICP masa. Todo está en la bibliografía por si quieren ahondar.
Les dejé también aquí un cuadro. Este cuadro sale del Atlas Geoquímico del Perú, que realizó IGEMET en el 2017. Y esos son los límites de detección inferiores, superiores de cada elemento. Esta tabla es mucho más grande, esto es solamente una referencia, para que más o menos sepan en qué valores se pueden mover, ¿no? Menores a estos no son tomados por el ICP masa y mayores a estos tampoco. En ese caso, o se normalizan los datos o se... No, no se normalizan. La palabra es, se tratan los datos censurados o si no, se busca hacer otro elemento, ¿no? Bueno, entonces la estrategia que tomé para el análisis fue el siguiente. El paso 1, hay que hacer una depuración y una limpieza de datos, y lo vamos a ver por qué, porque muchos datos, como están por debajo del límite de detección, digamos, ¿no? Para el caso del aluminio, hay valores que van a tener un signo menor que el 0.01. Y en este caso, como son datos numéricos, ese dato me va a quedar en blanco, porque ya tiene el menor que, y eso lo hace un tipo texto. Entonces hay que corregir eso, ver qué valores se le dan, etcétera, ¿no? Hay que ver también, hay que dar se podría realizar un medida general para ver cómo se comporta toda la variable en la zona, pero esto puede que no sea muy recomendable, como les comentaba ayer, porque se está mezclando información de varias fuentes, ¿no? Y además se le saca una primera vista, ¿no? Para que sepas cómo se distribuyen tus datos. Ves cuál podría ser el valor mínimo, cuál sería el valor máximo, etc. En el siguiente paso, lo que se hace es determinar las poblaciones. Lo que conversaba ayer con ustedes era acerca de ver, según el tipo de litología, la edad de la formación. Para eso uno debe conocer la estratigrafía regional, la geología regional. Yo usé ArcGIS, pero podrían haber usado QGIS sin problemas. Para agrupar las muestras según la población que vamos a establecer. Esto lo vamos a ver. Esto generalmente, como les comentaba, podría hacerse ya a partir de que se toma la muestra, porque ya tienes una idea de cómo podría, cuál podría ser la naturaleza de la muestra que estás tomando. Pero si no se ha hecho, como en el caso podríamos agruparlo con la geología de la zona. Y el último paso ya realizaríamos el día por las poblaciones, veríamos el tipo de distribución asociada a la variable aleatoria, y para esto usaremos todos los métodos que hemos visto para determinar outliers. Y por último, veríamos, ¿no?, cuáles son, porque es lo que nos interesa a nosotros, dónde se encuentra nuestra muestra anómala, ¿no? Recordar que nosotros estamos haciendo una estadística, no es geoestadística porque no estamos considerando la posición, más que para determinar poblaciones y para ver dónde están las anomalías. En la primera parte de la limpieza de datos, hay una cosa que debes conocer, y que le he puesto aquí, es que debes conocer la cantidad de tus datos, ¿no? Si uno no sabe la cantidad de datos que tiene y comienza a ver que hay un dato que se repite mucho, por ejemplo, podría ser ¿no? Ese menos 0.05, y se repite mucho, ¿no? Digamos, vamos a poner un ejemplo, que no es ese el caso, pero voy a ponerlo. ¿Qué va a pasar? Al momento en que yo realice mi análisis, que hago un histograma, todos mis valores o la mayor cantidad de valores van a caer por debajo del límite de detección. Hay que tener cuidado con eso. Cuando pasa esto, usar ese elemento no es recomendable. En el caso, por ejemplo, en el que los valores límite de detección inferior sean muy pocos o hay una cantidad que no sea tan exagerada, hay varios métodos para hacerlo. Generalmente son 3 métodos los cuales se usan. Voy a hablar de ellos. El primero viene a ser el método de sustitución simple. Esto de aquí lo pueden revisar. Hay un enlace al último de un libro de geoquímica de aguas, que lo tienen bien explicado, por eso tomé las imágenes de ahí. Bueno, esto consiste principalmente en sustituir el valor de, por ejemplo, menos 0.05, un promedio entre el 0 y el 0.05. Voy a usar una herramienta de dibujo para que se me entienda. Y sucede de que se espera, por ejemplo, que los valores que están aquí, que no conocemos, estos valores de aquí, se comporten como una distribución normal. Entonces, la probabilidad
de que los valores estén al medio es más alta, ¿no? Es mucho más alta que estén en los límites. Ahora, por eso es que se hace ese promedio, ¿no? Para que la esperanza matemática ayude, ¿no? Para que esa probabilidad sea más alta que caigan aquí, ¿no? El problema con esto es que estamos esperando, no estamos suponiendo de que esta distribución es normal. Y esto no necesariamente va a ser. Ese es el método más utilizado, que casi siempre se usa, pero no es tan recomendable. Pero eso sí, es el más sencillo de hacer, ¿no? Porque es solamente un promedio. Hay un estudio que hace Carranza en el 2011, en el cual él comienza a probar, ¿no? Ve varias cosas en ese estudio, está citado al último también porque me pareció bien interesante, pero entre las cosas que él ve es, primero, ¿qué pasa con los elementos bajo límite de detección, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo hago, para una población de muestras, cuando yo hago, por ejemplo, este método y luego hago una regresión lineal? Hay mucho cambio y lo que haya Carranza, al menos en su estudio, ojo, al menos en su estudio, es que la diferencia no es tan grande y que puede trabajar los datos sin problemas. El segundo método es la sustitución distribucional, que viene a ser ya tomando la muestra, ya sabiendo cómo se comporta la muestra. En este caso, como sabemos, la mayoría de datos siguen la distribución tipo log normal. Se asume realmente de que es una log normal y se comienzan a dar valores eh, en población, a la población que está debajo del límite de detección. Estos tienen mejor relación o mejor resultado con respecto al otro, al método anterior que hemos visto. Al último es un método un poco más exacto, que viene a ser el método de sustitución por regresión lineal. Esta regresión lineal lo que está haciendo, este es un diagrama de probabilidad. Esta línea negra que estamos viendo aquí vendría a ser la distribución, ¿no? Esta distribución. Y lo que va a hacer es, por ejemplo, yo tengo todo mi data aquí, data que se está observando, y parte de la información que no conozco. Entonces, lo que suele hacerse es dibujar la línea de la distribución y esos son los valores, ¿no? Los valores puntuales que estamos viendo. Entonces, se dan valores respecto a la distribución, al tipo de distribución que tiene, y luego esos valores se asumen como si fueran normales, ¿no? Ya no como valores sesgados. Para el caso mío, yo usé el más simple. Bueno, a mí me ha funcionado. No es lo que habría que hacerse, tal vez había que hacerse una regresión lineal, pero eso toma un poco más de tiempo, ¿no? Esto de acá es solamente un promedio y este sí tendría que yo graficar todo en SPS, en Minitab, en lo que sea, ¿no? Bueno, como les comentaba, la ubicación espacial de las muestras. Toda esta parte de aquí, que es la provincia de Cusco, todo esto es Cusco. Apurímac, Arequipa, estamos más o menos en el centro sur del Perú. Quien conoce Apurímac, Las Bambas están más o menos por acá. Y esperaríamos, ¿no?, que haya cierta anomalía cerca de Las Bambas. Y eso lo vamos a revisar más tarde. Esas son todas las muestras que se tomaron en este stream sediment. Y comparado con la litología, esta litología la tomé también de IGMET. Bueno, estos cuadrados que ven aquí grandes vienen a ser los cuadrángulos geológicos del Perú. Los usé para que tengan una referencia de tamaño. Y bueno, ya sabemos que prácticamente ocupamos 6 cuadrantes, ¿no? 6 cuadrángulos. Entonces, ¿cómo se trabajó esto? Un minuto. Lo que se hizo fue conocer la columna lithoestratigráfica de toda esta zona, y comenzar a agrupar, ¿no?, por edades y por el tipo de formación. Lo primero más fácil de agrupar vienen a ser todos estos intrusivos del Neógeno-Paleógeno, intrusivos y subvolcánicos como Totora. Los junté porque, por ejemplo, en Totora habían, me parece, 15 muestras, entonces no era representativo usarlo. Para el caso, por ejemplo, de los sedimentarios del Cretácico-Jurásico, está toda la formación, todo el grupo de Ollura, Puentes, Cachillo, Labra, Gamadal, Hualhuani, Murco y el Arcurquina. La diferencia, por ejemplo, entre la Arcurquina y toda esa secuencia sedimentaria de aquí
es que esta es mucho más carbonatada y podría generar un sesgo, pero tratar solo la Arcurquina iba a ser también un problema porque no pasaba de las 25 muestras. Por eso preferí juntarlo. Para el caso de los volcánicos sedimentarios, bueno, aquí sí lo que más abundaba era el Tacasa y el Barroso, que son los volcánicos más recientes de esta zona, y la formación Alpabamba, ¿no? Por último, en depósitos cuaternarios quedaron ciertas muestras debido a que yo no podía decir exactamente en cuál de esas tres poblaciones caía. Es muy sencillo, por ejemplo, cuando uno tiene el cuaternario y está rodeado solamente por un tipo de roca, que cuando tienes más cantidades de rocas cercanas, tú no puedes decir exactamente cuál podría ser, ¿no? Podrías tal vez dar una probabilidad, pero eso pueda generar un sesgo, ¿no? Puede entrar de repente algún elemento de estos intrusivos en el sedimentario y eso podría generar un error porque te va a salir como un outlier de repente. Entonces, eso sería un problema. Por eso decidí descartar estas 14 muestras, porque con 14 muestras no es representativo, y trabajar con el resto de muestras, ¿no? En 3 poblaciones estadísticas. El resto de valores, el resto de formaciones de otras edades, no había muestras sobre estas. Hay que entender que, por ejemplo, todos estos de aquí, estos jurásicos, estos más antiguos, no había muestra, ¿no? Prácticamente estábamos sobre lo que es Cenozoico y Mesozoico. Bueno, entonces lo que se hizo fue este pequeño croquis en ArcGIS para que se vea mejor la población, esta población de volcánicos del Paleógeno-Neógeno, estos sedimentarios del Cretácico-Jurásico y los intrusivos del Neógeno-Paleógeno, ¿no? Yo creo que aquí se ve un poco mejor la distribución de las muestras. Por ejemplo, ¿no? Quien no me ha entendido, voy a ampliar un poquito acá. Por ejemplo, ¿no? Esta muestra de aquí caería en un cuaternario, pero si yo veo todo lo que está cota arriba, es prácticamente intrusivo. Entonces yo podría decir que esta muestra lo más probable es que sea de aquí. Y sin miedo a agruparla en la parte de intrusivos, ¿no? Entender también que esta zona tiene buena cantidad de cuaternarios y la idea es no trabajar cuaternarios porque mezclo poblaciones, ¿no? En el caso de estas unidades que están de color medio blanquecino, son unidades de edades más antiguas y que no fueron consideradas porque no había muestras ahí. Entonces, estas 3 muestras estadísticas, las volcánicas, las intrusivas y las sedimentarias, son las que se analizaron. Entonces, era analizar esto por 52 elementos o poner un ejemplo un poco más práctico, ¿no? Entonces, yo me puse en el caso de que estuviera buscando en esta zona blancos tipo pórfido epitermal. Entonces, para yo buscar pórfidos epitermales, tendría que buscar yo los pathfinders de estos. Aquí voy a entrar en detalle en una parte que me parece que es importante entender. Hay un estudio que hace en el 2015 Harley que define algunos pathfinders, ¿no? Ojo que estos pathfinders son de roca, no de stream sediment. Entonces, si uno va a buscar pathfinders de stream sediment, la cosa no está tan definida. Si uno va viendo papers de estudios que se han hecho, van a ir variando esto mucho. Pero principalmente ciertos elementos se mantienen. Y estos vendrían a ser los que estoy mostrando aquí, esos 13 elementos. El oro, la plata, arsénico, bismuto, cobre, molibdeno, etc. Todos estos elementos fueron utilizados únicamente, estos elementos, para esta prueba. De no 52, sino solamente 13, ¿no? Y el análisis va a ser estos 3 elementos en cada una de estas poblaciones, por separado. Entonces, esta vendría a ser la población volcánica sedimentaria del Neógeno-Paleógeno. Y yo quiero que hagas un esfuerzo, porque a partir de aquí, de este edad numérico, puedes tú ya saber más o menos cómo se distribuye. Vamos a hacer unos pequeños garabatos. Lo que estaríamos buscando es que estas poblaciones, cada una de estas poblaciones se distribuyan como normal. Lo primero que habría que ver, si es que para que estas poblaciones sean normales, es que la media, la mediana y la moda sean iguales. Si se cumple esto, el coeficiente de asimetría va a tender a ser 0 y la curtosis va a tender a ser 0.
Ahora, para que no estés buscando aquí, por ejemplo, la media, la mediana y la moda, si nos damos cuenta aquí ya son muy distintos. Por tanto, el coeficiente de asimetría, aquí está mi coeficiente, el coeficiente de asimetría es alto y su kurtosis es bien alta. Podemos hacer este estudio para todos, pero vamos a buscar aquel elemento que tenga la simetría más baja, la kurtosis más baja, ¿no? Aquí se ha movido esto. Pero vendría a ser esta parte de aquí abajo, ¿no? Esto de aquí. Su kurtosis es 3 y su simetría es 1. Me parece que no hay otra distribución que tenga esta característica. Por tanto, si yo demuestro que esta distribución es asimétrica, no es normal, lo que va a pasar es que el resto probablemente no lo sea. Esto lo que hice, voy a borrar esto, disculpen, es hacer una prueba de normalidad de Anderson-Darling y le apliqué lo que tenemos que ver aquí. Bueno, acá hay bastantes cosas, no te marees. Lo que quiero que veas es únicamente el valor P, este valor. Es menor al 0.005. O sea, en porcentaje sería el 0.5, 0.5%. Para que esto sea normal, yo debería tener un valor del 5%, no del 0, no del 0, del 0.5%. Esto no es normal. Y para verlo mejor, o sea, es decir, ¿cómo sé yo, digamos, ya no tengo el p-valor? ¿Cómo hago yo para ver? Esta línea de aquí representa una distribución normal. Entonces, mi distribución para que sea normal tendrían que estar mis puntos aquí, ¿no? Más o menos aquí, 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 lo más cerca a esta línea. Sin embargo, vemos que está haciendo esto. Cuando hace este tipo de curva, de línea, sabemos que cuando están los puntos para aquí, probablemente esta sea sesgada a la derecha, y cuando están para aquí, la mayor cantidad de puntos, esta sea sesgada a la izquierda. Vamos a confirmarlo, y para confirmarlo lo único que haces es ver tu media, tu media, tu mediana, perdón, tu media, tu mediana y tu moda. Acá la moda es, al parecer es bimodal, por eso es que no la he calculado, pero con la media y la mediana ya podemos tener una visión de que la mediana está más a la derecha. Por tanto, probablemente muy probablemente esto sea sesgado a la derecha. Si dibujamos el histograma para que poder verlo, estamos viendo que la distribución está sesgada a la derecha, ¿no? Esa es la moda. Por acá debe estar por acá debe estar la mediana, por acá más o menos, la mediana, y la media por acá. Si nosotros damos cuenta, esta curva de aquí viene a ser la curva normal. Esta curva normal ha sido graficada sobre el gráfico, pero si unimos los puntos, como les comentaba ayer, nos vamos a dar cuenta que es muy distinta, ¿no? Y si vemos solamente el diferencial, ¿no? Estas barras que están quedando por fuera de la línea serían toda esa diferencia grande que está marcando que no sea normal. Entonces, de hecho, esta distribución no es normal y el resto tampoco. Porque, bueno, esa es la que teníamos la mayor esperanza de que sea normal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una anamorfosis logarítmica esperando que tenga un comportamiento normal. Para este caso, vamos a empezar con el cobre. Este cobre, lo primero que quiero que veas es un poco, yo sé que es un poco pesado mirarlo de esta forma, pero quiero que te concentres aquí, en esta gráfica de aquí, y quiero que otra vez veas, ¿no? Tal y como te expliqué, esta línea viene a ser la línea normal. Si vemos, por ejemplo, aquí, el comportamiento del cobre en esta zona es muy normal. Pero hay ciertos valores, como estos de aquí, que me están molestando esa distribución. Si nos damos cuenta, aquí el porcentaje, ese valor P es del 1%. Si vemos aquí, principalmente estos serían los valores que estarían molestándome. Ojo, si yo voy a hacer esto, tengo que confirmar de que las muestras que estoy sacando no son muchas, las que estoy separando, no quitando, separando, guardándolas, reservándolas. Las que voy a quitar deben ser pocas, relativamente pocas. No debe pasar del 5 al 10%. Porque si no ya estoy haciendo cualquier cosa. Entonces yo lo que traté de hacer en todo ese estudio es no quitarle más de 10 muestras, porque son 110 muestras, ¿no? 103 muestras. Entonces lo que hice fue retirar esas muestras por un momento y ver cómo se comportaba.
Si nos damos cuenta, el valor que antes era 0.1%, ahora subió y ahora es un 6%. Es decir, nosotros podemos afirmar de que esta distribución tiene una distribución normal. Pasamos a la parte del histograma y vemos el histograma y sí hay ciertos valores que están por fuera de la curva, pero estos son pocos, ¿no? Comparados con, por ejemplo, con el zinc que hemos visto. Entonces bueno, aquí también está el diagrama de cajas. No tenemos estos valores atípicos, todos son están dentro de esta distribución, pero ojo, es porque hemos sacado parte de las muestras, ¿no? A partir de eso, lo que se va a hacer es la estadística otra vez para el logarítmico, ojo, para el logarítmico. Se sacó la media, la desviación estándar, el coeficiente de varianza, el valor mínimo, el valor máximo, la mediana, la simetría, la kurtosis, el threshold, que viene a ser, aquí ya está definido el threshold como el threshold de Sinclair, la media, más 2 veces la desviación estándar, y ese es el valor en logaritmo de cobre, y el P95. Si te das cuenta, no son iguales, y es porque no es completamente normal, es normal que esto pase, y lo que haces es volver a convertir, vuelves a convertir la data, ¿no? Le sacas una función exponencial en Excel y te va a salir este valor. Generalmente estos valores no te van a servir porque no te van a representar eh, la distribución en sí, porque hemos sacado muestras, pero como hemos sacado muestras, estaríamos definiendo para esta nueva distribución, ¿no? No para la anterior. Esta distribución es la que se distribuye normalmente y me da un threshold de 138 y un percentil 95 de 108. Si nosotros vamos aquí, si nosotros vamos a este diagrama de frecuencia acumulada, lo que vamos a ver, por ejemplo, es que 108 estaría más o menos por acá, ¿no? Para el P95, y el threshold estaría un poquito más acá arriba, ¿verdad? Ahora, si nosotros analizamos solamente esto, y nos olvidamos de la estadística, analizamos solamente la frecuencia acumulada, tú de frente me dirías, estos valores son altos, ¿no? Todos estos valores de aquí son altos. Ya, sí, está bien, pero hay que tener en cuenta lo que te comentaba ayer, ¿no? Esta función crece de cierta manera, lento, lento, crece lento, y en un momento se dispara, ¿no? Hay que saber dónde. Entonces, un minuto. Entonces, yo definí el punto donde me parecía que a partir de ahí ya crecía de otra forma en 134 ppm. Ahora lo que vamos a hacer es comparar estos 134 ppm con lo que ya hemos calculado, ¿no? Ese 138 y ese P95. ¿Qué va a pasar acá? Hay valores que están, por ejemplo, para este 108 tal vez tome la muestra que está en la línea, ¿no? Para el 138 de hecho no lo va a tomar. Probablemente tome este de aquí y no el resto, ¿no? Y para el 134 tal vez se comporte de la misma forma que el 138. Eso se debe a que nosotros no tenemos valores entre 134 y 138. Entonces, para este caso, estos dos se van a comportar muy igual, entre ese threshold de Sinclair y este valor de frecuencia acumulada que hemos hallado visualmente. Pero ahora tenemos este problema, ¿no? Con el P95. ¿Debemos usar el P95 o debemos usar el gráfico? Hay que ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mira, si yo uso el 108, voy a tener una muestra además. Si yo uso el 134, voy a perder una muestra. ¿Y qué pasaría si una anomalía fuerte, o es ligeramente fuerte porque, digamos, está más profundo o está más lejos la fuente? ¿Te conviene perder una anomalía? Es una. En este caso yo lo tomaría. Y yo asumí como el verdadero valor es el 108 ppm establecido por el P95 como el verdadero threshold de cobre. Lo voy a volver a repetir para este caso del molibdeno. Muy similar, vemos aquí la distribución normal. El molibdeno tiende a ser normal, pero hay ciertos valores que otra vez me están sesgando. Identifico estos valores, siempre tienen que ser la menor cantidad posible de valores, porque si yo me vuelo todo, voy a manosear mucho la muestra, ¿no? Y la idea no es esta. Le quito estos valores y mira, justo, a la justa se ha pasado la prueba de normalidad y es 0.05.
Otra vez voy al histograma y veo de nuevo que sí, tiende a esa campana de Gauss, pero de cierta forma hay valores que se están escapando. Pero es normal, ¿no? Esto puede pasar. Mira, aquí en el histograma, este ejemplo está bonito, y seguramente si tú lo ves, podrías decir que estos valores son anómalos, ¿no? Así a primera vista tú podrías marcar y decir estos son valores, probablemente sean anómalos. Debería que cotejarlo. Aquí se ha marcado muy bonito. Aquí, por ejemplo, no tenemos valores, ¿no? Los bigotes ocupan todo, y es normal porque hemos quitado parte de las muestras. Lo siguiente que habría que ver son los valores. Mira, acá sale el negativo, es normal, no pasa nada, es parte este logaritmo. No es que la concentración sea negativa, sino que es baja. Como es tan baja, al momento de sacar el logaritmo se va a escapar, se va a ir al cero, ¿no? A menor a cero. Entonces yo defino, ¿no? Defino mi threshold, defino mi P95 y me dan dos valores distintos, ¿no? 3 y 2, que es lo normal que pase. Y cuando veo la gráfica, cuando veo la gráfica otra vez, veo que crece la función crece lentamente, lentamente y en un momento se dispara. En ese momento en donde se dispara, yo marco mis anomalías. Para mí estas son anómalas. Y ahora hay que volver a cotejar. El threshold aquí no coincide con el valor que estoy dando yo. El que más coincide es el P95. Y probablemente cuando uno lo ve aquí no haya muestra en el medio. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuál tomo? ¿El 3 o el 2.5? En este caso, si yo tomo 3, estaría perdiendo dos muestras. Dos muestras no es mucho, así que yo prefiero verificarlo en campo otra vez. Yo creo que esto va a ser un poco repetitivo, lo voy a hacer un par de veces más. Aquí no creo que podamos ganar nada, pero ya yo te comento, mira, por ejemplo, aquí la distribución del zinc, al momento de plotearla y sin tener que haber retirado nada, era muy fuerte, ¿no? Hay cierto valor, por ejemplo, para Kolmogorov-Smirnov, que viene a ser esta prueba que realicé aquí, que ya no puede decir que es más normal que esto. Ese es el límite, el 15%. Más allá no lo hace, ¿no? Porque tiene la corrección del ilifo. Pero ya con esto es fuertemente normal y con esto ya puedes trabajar tranquilo. Y como ves aquí, mira, aquí está la curva normal y ves que los valores que sobrepasan son poquitos, ¿no? En comparación al resto. Otra vez el threshold, revisas el threshold y está alrededor de 190, 198, 180 y tantos. Aquí yo lo definí como 125 y acá la diferencia es un poco más grande, ¿no? Por ejemplo, si yo trazo el 185 sería por acá, estaría perdiendo más o menos unas 5 o 6 muestras. Yo prefería hacerlo así para ver, eh, para revisar las muestras, prefiero no perder estas de aquí, que yo veo ya un gran despegue, ¿no? Porque aquí está creciendo de cierta forma y en un momento crece un poco más. Yo prefiero creerle a este. ¿Hay algún caso en el que no tome, seguramente te estás preguntando, ¿no? ¿Hay algún caso en el cual yo no tome este valor? Sí lo hay. Y se lo voy a mostrar un poco más adelante. Me parece que está en el oro. Aquí es muy similar. Veo muestras que están fuera y mi p-valor es cercano, pero aún no pasa la prueba de normalidad. Por tanto, retiro. Otra vez vuelvo a ver. Aquí podría yo ver, por ejemplo, que este valor de aquí viene a ser un outlier negativo, ¿no? Podría ser un outlier negativo. Otra vez paso una línea gráfica para saber a partir de dónde más o menos crece. Esta línea no está tan clara, por ejemplo, ¿no? No es tan clara. Y está igual alrededor de estos dos valores, ¿no? Yo tomé el 35 porque no pierdo mucho, solamente son dos muestras más, así que preferí tomarlo. En este caso, por ejemplo, en la plata, aquí la plata tiene, al parecer, tiene un error analítico o tal vez un error de muestreo, qué sé yo. ¿Y cómo me doy cuenta? Es que hay ciertos valores, por ejemplo, aquí, que son muy repetitivos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, que seguramente es este de acá, este valor de aquí, que seguramente sea este de acá, y sucede que, por ejemplo, en toda esta barra, que debería ir, por ejemplo, del menos 4.3 al menos 3.7, todos son 4, ¿no? Todos son 4, 4, 4, 4, 4, 4.
Y es lo mismo que está pasando aquí. Por eso es que esta gráfica no se comporta como una normal y probablemente esto sea un error analítico o un error, no sé, de muestreo, de preparación, ¿qué podría ser? Y eso también se puede ver acá, ¿no? Por ejemplo, crece, no crece, ¿no? Es una línea, es otra línea, es otra línea, es otra línea. Y los valores son muy recurrentes. Se recomendaría no trabajarlo, pero como eh, es un, es un elemento importante, lo estoy usando. Aún así, definí las que yo creía que eran anómalas, que veas que realmente esto no pasa a la prueba de normalidad, ¿no? Retirando, aún así es muy bajo. Y es lógico, pues, ¿no? Porque tiene esta cosa media rara. Entonces lo que usé aquí, como estadística no paramétrica, es solamente definir la media recortada, usé la media recortada y la desviación estándar para no hacerme problema. Y con esto definí un threshold a partir del 0.16. No tiene mucha diferencia, ¿no? 0.19, 0.16, está ahí nomás. Y como estos valores son lineales, te das cuenta, el salto no, en realidad no hay mucha diferencia. Yo podría haber usado el 0.19 y iba a agarrar la misma cantidad de muestras. Este caso, otra vez lo mismo, el valor es muy alto, el valor de normalidad es muy alto, no es necesario retirar nada. Paso el límite gráfico, ese es el límite de outliers, y defino en 2. Sin problemas, si vemos por ejemplo aquí, igual la diferencia no es mucha. En el caso de que esto sea demasiado, ahí sí tendrías que pensar por qué está saliendo tan alto. De repente hay algo raro que estás haciendo. Para el caso del bismuto es semejante, igual mira cómo se comporta normalmente. Es una línea prácticamente y estos valores anómalos. Los retiro, no es necesario. Y otra vez defino un threshold, ¿no? Y ojo, estos valores que están aquí son estos mismos valores que están acá. Yo estoy diciendo que esos son anómalos. Y en el boxplot también se ven. Esos son anómalos y acá hay anómalos negativos. Mismo para el arsénico, no quiero cansarte. Mismo para el wolframio. Lo mismo para el teluro. En este caso fue no paramétrico. Y otra vez es debido al mismo error, ese mismo error de los valores que son muy recurrentes. Salió ya el valor, por ejemplo, el valor acá es altísimo, ¿no? Es 8%, ya es suficiente. El selenio. Oro, ¿no? Por ejemplo, aquí sí habría que detenerme un ratito. Porque, por ejemplo, mira el oro. Y este error que estamos viendo aquí, esta condición que estamos viendo aquí, es debido a que todos mis valores, como te comentaba, están cayendo, la gran cantidad de valores están cayendo por debajo del límite de detección. Entonces, no es recomendable usar esto, pero es el oro. Si no hago el oro, van a preguntar, ¿y el oro? Entonces, por eso lo usé. Usé estadística no paramétrica para otra vez determinar aproximadamente cuál podría ser el límite del oro. Para este caso yo lo definí como el 0.1, valores anómalos de oro, y hay valores un poco más altos, ¿no? Que vienen a ser más o menos 300 pp, 0.3 ppm. Generalmente el oro no se da en ppm, sino se da en ppb, y el límite de detección, por ejemplo, en Farasai es un poco más bajo, ¿no? Por eso es que permite ver estos valores. Y aquí está claro, ¿no? Que es exagerado esta cantidad de valores que están por debajo. Entonces, resumiendo, la población volcánico-sedimentaria vendría de esta forma, ¿no? Este vendría a ser mi threshold, todas las muestras que estén por encima de estos valores son anómalas y aquí está la cantidad de muestras anómalas. Esto, ¿cómo lo hice? Lo hice en Excel, lo voy a presentar más adelante. Vamos a terminar de analizar cada una de las poblaciones y te muestro cómo fue que lo hice. En este caso vamos a ir por los intrusivos del neógeno paleógeno y otra vez podemos hacer lo mismo, pero yo creo que no es necesario, ¿no? Te das cuenta que aquí los valores son mucho más altos, ya no hay ninguno que se acerque al cero, entonces no es necesario analizarlo, ya sabemos que probablemente esto no sea normal. Vemos la anamorfosis y otra vez vemos los mismos resultados, ¿no? Por ejemplo, en este caso para el cobre, el valor está alrededor del 2.6%, entonces yo voy a analizar lo que yo... aquí he cometido algo, ¿no? Seguramente cuando yo retiré estos valores,
la prueba de normalidad empeoraba. Por eso preferí dejarlo así. Entonces usé estadística no paramétrica para, bueno, seguramente es por este valor, perdón, seguramente es por este valor que está muy alto. Yo no puedo retirar este valor, ¿no? En la vida. Yo retiraría solamente los extremos, nada más. Entonces, probablemente sea por ese valor y yo lo definí como una no paramétrica. Y otra vez, el valor, por ejemplo, del P95 es más acercado de esta gráfica, ¿no? Igual otra vez para el molibdeno, ya la prueba de normalidad es alta, más del 15%. Otra vez vuelvo a estimar gráficamente y veo que el valor gráfico es muy cercano al threshold en este caso, ¿no? Y bueno, yo uso, por ejemplo, yo uso aquí seguramente el 12.5, pero si yo lo comparo con el valor, por ejemplo, el del threshold, si yo uso el valor del threshold, que viene a ser 12.95, 12.95 estaría más o menos por acá, no había mucho cambio, ¿no? Vendría a ser prácticamente el mismo. Igual estaría tomando la misma cantidad de muestras, ¿no? Y esas muestras, esas 3 muestras serían igualmente anómalas, no habría ningún cambio. Aquí otra vez con el zinc es fuertemente normal, está pasando la prueba de normalidad. Y aquí está clarísimo, ¿no? Mira cómo el zinc se comporta de cierta forma constante y en algún momento rompe y sube fuerte, sube rápido. En este caso yo preferí tomar el criterio gráfico en vez del threshold o del P95. En este caso, por ejemplo, yo estaría perdiendo 2 muestras si es que usara uno de estos 2 métodos, ¿no? Perdería 2 muestras. Aquí igual pasa la prueba de normalidad, el plomo. Defino, por ejemplo, yo lo defino por aquí. Seguramente de repente tú lo ves y dices, no, para mí está más acá por debajo. Pero, ¿qué pasa si yo lo defino más por debajo? Había mucha diferencia entre el threshold y el P95. No sería tan recomendable, ¿no? Igual hemos visto, por ejemplo, que, que normalmente por aquí está muy cercano. Generalmente las muestras anteriores, las poblaciones anteriores están cercanos, ¿no? El criterio gráfico y el threshold. Aquí el logaritmo natural de plata, por ejemplo aquí, estamos viendo que de frente tiene un comportamiento normal. Otra vez, aquí hay cosas raras, ¿no? Estas cositas aquí seguramente son valores únicos, estos 4 valores únicos seguramente sean estos aquí. Aún así pasa la prueba de normalidad, la pasa fuertemente. Y otra vez vuelvo a definir el criterio gráfico. Aquí creo que está más que claro, yo uso ese valor. Aquí, por ejemplo, si yo usara el otro valor, otra vez perdería solamente una muestra. Yo preferí no perderla y usar este valor. Otra vez el antimonio, que hay 2 ppm de antimonio. Voy a pasar un poco rápido. En este caso, 11% para la prueba de normalidad. Aquí, mira, es bonito para el bismuto porque justo el valor que tenemos gráfico es el mismo que el valor del P95. Otra vez, el mismo caso. En este caso, miren, por ejemplo, yo defino aquí como 42 el criterio gráfico, pero mi P95 lo define como un 27. Si yo me voy al 27, mi valor 27 vendría a estar por acá, otra vez, ¿no? Estaría un poquito más arriba que este. Probablemente tome esta muestra, puede que no la tome, pero igual estaría igual otra vez perdiendo una muestra. Y recalco bastante en esto porque, como estamos viendo, no hay un criterio único para poder definir cuál es anómalo y cuál no. Hay que ver cuál sería la ventaja de tomar uno con respecto al otro. De repente, digamos que uno no tiene suficientemente tiempo en campo como para verlo, entonces uno suele ir eliminando. No es recomendable, pero puedes ir eliminando las que son menos anómalas. De tener más en cuenta tal vez estas que son fuertemente anómalas. En este caso, por ejemplo, el valor, ya lo estamos viendo aquí, hay valores únicos que son muy concentrados. Debido a esto, la prueba de normalidad es bajísima y se analizó por una estadística no paramétrica. El talio, igual, eso sí
sigue siendo no paramétrica y otra vez vemos esos que yo considero que son errores analíticos o no sé, un tipo de error. Aquí estamos viendo un valor, por ejemplo, este valor muy bajo. Este valor es debido a, este, a esta corrección de los valores censurados que hicimos, que están debajo del límite de detección, por eso es que se repite tanto. Pero igual, por fuera se repite un montón, ¿no? Mira, hay muchos errores. Por eso sigue siendo no paramétrica. Trabajó igual, no hay mucho problema, igual sigue habiendo ciertas concordancias. Lo mismo que pasó con el oro, otra vez te lo vuelvo a recalcar, muchos valores por debajo del límite de detección que sesgan un poco la distribución. Otra vez te muestro la cantidad de muestras anómalas y el threshold. Por último, vamos a analizar los que son cretásicos jurásicos, las sedimentarias del cretácico jurásico, y veremos la anamorfosis otra vez mirando de que no hay ningún valor cerca a cero. Aquí, por ejemplo, pude haber retirado estas muestras, pero seguramente lo hice. La verdad es que tiene un tiempo esto. Yo lo hice hace un poco tiempo, hace 2 o 3 semanas y no recuerdo mucho. Pero seguramente yo he retirado esto y no cambió o empeoró la relación. Otra vez defino mi threshold. Acá, por ejemplo, me sale 324, ¿no? Yo he definido como 324, pero si yo ploteo 324 está por acá seguro y no toma ninguna muestra, ¿no? Es lo mismo que yo use 324 que yo use el 450 o el 421. Otra vez, por ejemplo, aquí no paso la prueba de normalidad. Defino mi ppm de molibdeno en 10 y es muy parecido al otro tipo de pruebas que estoy haciendo. Sí, retiro una prueba y pasa el 10% de normalidad, ¿no? Ya, aquí ya está mucho mejor, la estadística es paramétrica y defino en 208. Igual voy a pasar un poco rápido esto hasta que vea alguna cosa que comentarles que me parezca interesante. Como nos hemos dado cuenta, muchos de los valores se repiten en distintas pruebas y nos da la seguridad, ¿no?, de que probablemente todas estas muestras que están por fuera sean anómalas. El bismuto se ha comportado bien, al menos en este estudio, ¿no? Todos los valores son muy cercanos. Yo podría usar cualquiera de estos tres y me va a salir lo mismo. Luceno, otra vez igual. Aquí yo usé el 5. Si te das cuenta es prácticamente lo mismo, ¿no? Es muy parecido. Lo voy a seguir pasando un poco rápido para no aburrirte. Aquí otra vez vemos estos errores analíticos. Y otra vez, acá el selenio, por ejemplo, ¿no? Esa corrección que dice los valores anómalos está sesgando. Probablemente si yo hacía una regresión lineal, aquí los valores se ajustaban mejor. Esto no lo he hecho por falta de tiempo, no tenía mucho tiempo en esos días y preferí no hacerlo. En este caso, otra vez veo los elementos que para esta población, el threshold de la población y las muestras anómalas. Entonces, como resumen, en el volcánico sedimentario, en los intrusivos y en los sedimentarios, quiero que notes esas cosas, ¿no? Por ejemplo, un valor que se note fuerte, por ejemplo, el cobre, ¿no? Si yo unía todo el cobre y lo trabajaba en un solo grupo, lo que iba a pasar es que seguramente solo esas muestras iban a salir anómalas y estas muestras las iba a perder. En el caso, por ejemplo, del antimonio iba a pasar lo mismo, ¿no? Estas muestras iban a salir altas y estas muy bajas. Y seguramente en muchos casos como el zinc, probablemente esas muestras hagan anómalas y esas se pierdan, ¿no?, dentro del background. Entonces, por eso es que se hace esta separación por poblaciones. Y bueno, ¿cómo hice yo para saber la cantidad de muestras que son anómalas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el Excel con el que estaba trabajando. Aquí ves la población, lo tengo separado por poblaciones en el Excel ya. Tengo por ejemplo, la concentración de los elementos, y si ves acá al costado dice prueba selenio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hago, no? Le meto una fórmula en Excel
en el cual, esa es la prueba de la suma, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que hago es un condicional, un sí punto conjunto, para saber si esta muestra, por ejemplo, el selenio aquí es mayor que, no sé, que su límite regional, mejor dicho, su límite poblacional, para el caso de los intrusivos, y cuando cambie esta población, o sea, la siguiente población, cambie también la función que está evaluándola. Entonces, todos los puntos que tienen un 1 son aquellos que han pasado la prueba de normalidad, es decir, son anómalos. Que han pasado la prueba del threshold, ¿ya? Normalidad no. Es decir, son anómalos. Entonces, lo que yo hice fue evaluarlo para no tener que hacer estadística multivariada, porque, ojo, eso es una cosa bien rápida, ¿no? Hay mucho más que hacer. Esto solamente es un primer vistazo. Si tú quieres, estás con el tiempo y necesitas saber cuáles son anómalas, cuáles muestras son anómalas, yo haría esto. Lo que hice fue sumar todos los elementos que consideraba que son anómalos, que pasan el threshold, los sumé en esta prueba de normalidad, de anormalidad, y bueno, veía, ¿no? Por ejemplo, muestras que no son anómalas en ningún elemento, muestras que son anómalas en 2 elementos, en ninguno, en 6 elementos, esta me llamaba la atención, seguía bajando en 1 elemento, en 0 elementos, en 7 elementos. Entonces lo que se hizo fue, con la ayuda de ArcGIS, plotear la cantidad de anomalías, ¿no? Pruebas que son anómalas una vez, son dos elementos anómalas, hasta 7 elementos anómalas, porque era la mayor cantidad de anomalías que se tenía, y darle un color y un tamaño para yo poder ubicarme, ¿no? Esa es la imagen que les presenté al comienzo de las poblaciones. Por ejemplo, a mí lo que me llamó rápidamente la atención son estos puntos de aquí, y cuando lo vi en Google Earth, vi estos puntos. Voy a borrarles un ratito, que ya hay coloraciones que me pueden indicar algo, ¿no? Aquí hay algunas coloraciones que me pueden indicar algo, aquí también, entonces habría que revisar estas zonas. Entonces, generalmente lo que se hace es darle cierto peso, ¿no? Con ciertas otras evidencias, por ejemplo, geología de campo, o hay que ver si hay fallas, por ejemplo, aquí hay una cosita que se marca, ¿no? Hay un lineamiento, aquí hay otro lineamiento, aquí hay otro lineamiento, y ver si estos lineamientos se agrupan con las muestras, ¿no? Tienen cierta correlación. Esos puntos que están quedando aquí en gris son muestras que no son anómalas, son cero anomalías. Entonces lo que hice fue compararlo con las anomalías Landsat de IGMET, y botan estos resultados, ¿no? Yo creo que aquí ya lo puedes ver, y esta muestra que me gustó desde el comienzo, esta que está aquí, tiene bastantes anomalías, y lo voy a ampliar para que veas primero las que tienen muy pocas anomalías. En este caso, estamos aquí, vemos ciertas anomalías muy pequeñitas, casi minúsculas. Aquí yo me acuerdo que había unos puntitos rojos por aquí, no sé si se ven, yo los estoy viendo. En este caso, por ejemplo, como sabemos, esto no significa que nuestro depósito esté aquí, puede que venga un poco más alto. Entonces, por lo que yo pensaría es cómo capturo el desafío de atención directa frente a esto sería como yo este conocimiento de los textos que estas personas que trabajan a nivel lo tienen, lo tienen como capturo este conocimiento, a veces que se vaya y lo proyecte, pero ¿aló? No lo escucho muy bien. Ya, no llego a escuchar. Bueno, continúo entonces. Probablemente estas muestras que están, esta muestra que está aquí, sea es fuertemente anómala, pero estos valores que están aquí no necesariamente sean de este punto, sino que podrían venir de un poco más arriba, ¿no? El siguiente caso, bueno, la muestra que a mí me interesó, que me llamó bastante la atención, hay bastantes anomalías tipo Landsat alrededor, y este sería, creo que, el principal target. Igual, aún aquí hay cierta correlación eh, de anomalías, y también hay fuerte anomalías Landsat, ¿no?
usé geofísica de IGMET, le puse la capa de geofísica de IGMET encima, y vemos que, por ejemplo, esto es magnetometría, que por ejemplo, ¿no? Podría indicar, la presencia de magnetita en un pórfido, ¿no? Y estamos muy cerca de estas anomalías geoquímicas. Por tanto, yo diría que tal vez había una prioridad alta en este target. Sucede, por ejemplo, que cuando yo ploteo esto con las áreas restringidas del Perú y los ANAPs, vamos a caer justo, nuestras anomalías caen en muchas minas, ¿no? Por ejemplo, en las Bambas, hay anomalías en las Bambas. Aquí están las Bambas, y la muestra que es anómala gracias a las Bambas. No es que haya otra cosa cerca, es probablemente las Bambas. Cuando vemos el siguiente punto, vemos también, por ejemplo, aquí hay un tajo abierto, acá hay otro tajo abierto, y probablemente esta muestra sea anómala debido a estos dos tajos abiertos. Por ejemplo, aquí estamos viendo ciertos cuadraditos amarillos. Estas son las ANAPs, es decir, son las áreas eh, ¿cómo le dicen a esto? Son áreas que el IGMET prospecta para un interés económico, para posteriormente venderlas. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, la muestra que me llamó la atención está rodeada de muchas anomalías, fuertes anomalías de color, y sería una de las muestras principales a ver, ¿no? Que sería esta de aquí, pero justo como estamos viendo aquí, es un área reservada natural, entonces no se puede hacer exploración, no se puede hacer explotación en esta zona. Bueno, como estamos viendo, estas anomalías tienen una explicación, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, o son por una operación ya que existe, o probablemente sea por algo que realmente no se ha descubierto, pero que no podemos tocar por ser algo intangible. Todas mis muestras están cayendo sobre denuncias que hizo el IGMET a partir de este análisis, por ejemplo, estas ANAPs de aquí, las hizo el IGMET a partir de este análisis, ¿no? O sobre minas que ya existen, ¿no? Anubia, Las Bambas, Minas Pata, etc. Entonces, como resultado, como resumen de esto, quería comentarles que el EDA es una herramienta muy poderosa para poder yo determinar anomalías. Se debe entender qué estamos realizando, porque si juntamos todo y lo metemos al software va a salir cualquier cosa. Esto es aplicable para cualquier tipo de yacimiento que estemos buscando. Yo lo apliqué para pórfidos epitermales, pero podría hacerse para cualquier otro tipo. Te invito a que lo hagas. Bueno, y en conjunto, ¿no? Esta estadística multivariable y la geoestadística, que no es lo que hemos hecho hoy, pueden dar otras luces, ¿no? Para robustecer o para descartar targets. Esto debe sumarse a otras herramientas, como hemos visto, por ejemplo, estas anomalías tipo Landsat, a la geología, a geofísica, para confirmar o desechar targets. Por último, como una acolación, quiero que tengas esto en claro. Me ha pasado muchas veces, y muchas veces, por ejemplo, el geofísica no concuerda con geoquímica, o de repente estás trabajando, ya hay geoquímica, ya hay geofísica y te dicen, ¿sabes qué? Acomoda, pues, ¿no? Para que calce. Y esas cosas no se deben hacer porque estás sesgando tu información, ¿no? Muchas veces te vas a escuchar eso, ¿no? Y no es recomendable, es bueno tratar de conversar y explicarles que la información debe salir sola, ¿no? Y debemos entender por qué sale así, por qué hay diferencia con geofísica, por ejemplo, y entender que a veces la dispersión geoquímica no es que sea en el sitio, sino es que se ha movido por procesos naturales, ¿no? Como es erosión y transporte. Aquí están los videos que les comentaba, algunas de las bibliografías que les dejé, y muchas gracias. Bueno, Mata, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. ¿Está bien? Jack Pacheco pregunta creo que aquí estaban preguntando mucho sobre el threshold. ¿Cómo determinabas el threshold en las diapositivas atrás? En el caso acá... Sí les comenté, era el threshold de Sinclair que definí ayer. Aquí está. Que viene a ser la media más 2 veces la desviación estándar, ¿no? Con ese threshold de la tabla, yo lo había puesto, por
ejemplo, este de aquí, yo defino el threshold, ¿no? Con este, la media más 2 veces la desviación estándar. Me parece que también lo comenté. Ya. Ahora, el siguiente es de Enrique Crisotomo. Si en la gráfica de probabilidad hay valores claros que no se ajustan en la recta y son muchos, ¿qué se recomienda hacer? ¿Separar en familias? En la gráfica de probabilidad hay muchos valores claros que no se ajustan a la recta. Allá, ahí yo lo que generalmente hago es, por ejemplo aquí, ¿no? En este molibdeno hay valores que no se ajustan a la recta, ¿no? Tal vez no son tan fuertes, pero yo, el software, por ejemplo, Minitab, S, o cualquier otro software que vayas a usar estadístico, permite ir retirando muestra a muestra. Vas retirando uno, vas probando, retiras otro, vas probando. Generalmente, cuando uno hace esto, comienza a buscar, tienes que quitar los valores que están más alejados del centro, ¿no? No puedes quitar, por ejemplo, yo no me gusta este, lo voy a quitar. No, no se puede hacer eso. Hay que quitar los más alejados y tratar de no quitar mucho. Como les comentaba, yo he retirado de 5 como máximo, 5 puntos, 6 puntos, porque eso ya me está cambiando la distribución. Aquí hay otra consulta, Mata. ¿Qué software estadístico se está usando en la presentación o qué se recomienda aquí? No recomiendo, yo te estoy diciendo de que con el concepto que tengas fuerte en estadística, podrías usar, hasta manualmente lo puedes hacer. Aquí se usó IOGAS y SPS, perdón, IOGAS y Minitab. Se puede hacer en SPS, yo lo he hecho anteriormente. Y podrías usar R, podrías usar, no sé, como te acomodes en realidad. No es que hay un software que trabaje mejor, ¿no? En realidad todos deberían hallar lo mismo y una vez lo hice y es eso, pues, ¿no? Perdón, SPS y Minitab hayan los mismos resultados. Tal vez no tengan las mismas pruebas en normalidad, pero con Kolmogorov Stirlov lo tienen todos, ¿no? Igual que, no sé, hacer un histograma. Jacqueline pregunta, ¿no existe pérdida de información al eliminar muestras para la prueba de normalidad y obtener el valor P aceptable? Claro, como les estaba comentando, se pierde información, pero yo no estoy retirando, o sea, yo no estoy diciendo ya, esta muestra no me sirve y la boto, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es reservarla. ¿Por qué? Porque yo la saco de la distribución para que se ajuste a esta distribución normal, pero luego la vuelvo a reincorporar, ¿no? Porque yo lo único que necesito, o sea, yo hago esto para yo definir un threshold, un P95. Digamos, yo ya sé que es 12. Y esta muestra, digamos, la más alta tiene, digamos, 24. Entonces yo ya sé que mi límite es 12. Entonces todo lo que esté por encima de 12 es anómalo. De hecho, ¿no? El 24 es de hecho anómalo. El, el 13, el 14, el 15, todos esos son anómalos hasta el 24. La muestra que yo retiré la vuelvo a incorporar. No es que la elimino completamente. Milagros pregunta, ¿para una mina en producción se puede realizar estos análisis para el molibdeno teniendo data de blast holes? Mira, la verdad no conozco qué es un black hole. Sí, ignoro el tema. Voy a revisar y mandaré un correo para comentarles de qué trata, ¿no? No manejo yo qué es un black hole. Pero un EDA se hace en todo, no se hace para estimar no solamente regional, sino también, por ejemplo, para yo saber cómo se distribuyen las leyes en una beta, dentro de la beta, porque ahí la población sería la misma beta, yo podría hacer un EDA para saber cuáles son mis valores altos, cuáles son mis valores bajos y determinar yo los que se dicen los clavos generalizados, ¿no? Juan Martínez pregunta, ¿para reemplazar los valores censurados con el método de la regresión lineal, se tiene que realizar con un elemento que no presente datos censurados para correlacionarlos? Esa es buena pregunta. Hay varios métodos entre estos. Se suele usar correlación para, o sea, es decir, yo quiero estimar cobre y lo hago a partir de molibdeno. Eh, Puede que haya elementos censurados, pero deben ser mínimos, deben ser menores a los que trato de estimar. Pero eso sí hay que tener en cuenta de que hay veces que es insalvable, ¿no? Por ejemplo, en este caso el oro, así yo haga la regresión lineal, eso es muy probable que lo que hay ahí no sea realmente real, ¿no? Porque estoy
estimando la mayor cantidad de datos, hemos visto casi que la frecuencia era 70, es decir, el 70% más o menos de los datos estaban por debajo del límite de detección y eso no es tan recomendable. A ver, acá, ¿aló? ¿Me escuchas? Acá hay una pregunta de Santiago que dice, en la gráfica de probabilidad, ¿cuál es el valor P ideal para trabajar nuestros datos? No es que haya un valor ideal, como les comenté en la parte teórica. Un momento, voy a subir. No sé dónde lo he puesto. Me parece que aquí. Ah, sí, por ejemplo aquí, ¿no? La idea de que el p-valor tiene que ser mayor que 0.5, yo ya sé que es normal, ¿no? Pero eso sí tú tienes que estar midiendo, ¿no? Esta es más normal que esta está en el límite de la normalidad, ¿no? Cuando pasa esto, como hemos visto muchas veces, por ejemplo, el límite del threshold que yo estoy calculando, puede ser 134, puede ser 135, puede ser 136, y muchas veces no varía, ¿no? O sea, la cantidad de muestras que estoy tomando y las anomalías que finalmente tengo no son no es decir, yo solamente puedo tomar tal y el resto ya no, porque casi siempre hay un salto, ¿no? Está la distribución que sube lentamente y en un momento hay un hueco más o menos grande de información, de valores, y luego sube de otra forma, ¿no? Entonces, generalmente hay un hueco más o menos grande y en ese hueco casi siempre suelen caer los tres criterios. Acá hay otra pregunta. ¿En qué caso los outliers nos brindan una información importante y no son perjudiciales? En realidad nos brindan información importante, son importantes porque son anomalías, ¿no? Es decir, todos mis outliers, por la gran cantidad de mis outliers, han sido mis targets de exploración. Yo estoy determinando, yo estoy usando el resto de datos para saber cuál es lo normal, entre comillas, y cuál es lo muy rico, ¿no? O lo que tiene mucho valor. Entonces, no es que hay una cosa que sea más importante que la otra, las dos van de la mano, pero si hay algo que me importe a mí económicamente, vienen a ser mis outliers, ¿no? Mis outliers y los valores anómalos, que no son lo mismo. Aquí Jean-Pierre, ¿qué tal Jean-Pierre? Dos preguntas. La primera es para aplicar el logaritmo natural y que el valor no es el 5%, ¿es conveniente trabajar con esos datos? Podríamos probar con otro, eso ya es recomendación, ¿no? Eso ya no es que hay que entender que esto no hay muchas reglas, ¿no? No es que se hace así y ese es el camino y se acabó, ¿no? Cada quien maneja o trabaja como cree que debe trabajar. Eh, yo generalmente lo que hago es, si es que es no paramétrica, por ejemplo, en Minitab hay ciertas funciones para distribuciones que no son paramétricas. Por ejemplo, como mencioné, el Wincornox de una muestra es un poco más pesado de trabajar, seguramente te da métodos un poco más robustos que los que he usado aquí, y yo lo he hecho de esta manera porque podría haber usado, por ejemplo, el estimador de Hoover o la desviación estándar de las medianas para poder determinar en estadística no paramétrica, pero quise evitarme el trabajo y hacerlo de esta manera más rápida, ¿no? Pero lo recomendable es que busques varios criterios y ver cuáles coinciden, ¿no? Cuando más coinciden y tenga cierta lógica, ¿no? En cómo explica el fenómeno realmente, deberías usar ese. Y la segunda parte, aparte de analizar politología, podría ser por alteración. Claro, podría ser por alteración, pero el problema, eso sería para las rocas, ¿no es cierto? Eso sería para un rockchip. En String Sediment es difícil decir que lo que estás viendo es alteración porque muchas veces todo está alterado porque es sedimento, ¿no? ¿Cuántos datos mínimos podemos trabajar? Mira, cuanto más grande sea tu muestra es mejor, pero tampoco te vas a muestrar todo el cerro, ¿no? La idea es que también sea económico y sea representativo. Depende del área que quieres trabajar, tienes que ver la densidad. Para esto se hace un diseño de densidad de muestreo.
y se tiene que analizar cuál es el área que voy a ver, por ejemplo, para StreamSaving, ¿no? ¿Cuál es el área que quiero ver? ¿Cuál va a ser la longitud máxima que deben tener entre muestreo y muestreo? Entre otras cosas, ¿no? Pero sí, se puede analizar por alteración, pero siempre y cuando sea ROXY, porque ahí se puede ver lo que yo estoy muestreando, ¿no? Juan Martínez, para evitar el trabajo por poblaciones podemos usar el... Ah, sí, yo también vi esa presentación de Orlando Bazán sobre el método de ventana deslizante. Bueno, él no explica muy bien cómo fue el procedimiento que utilizó, pero si es que usamos solamente la ventana deslizante, podríamos mezclar información, porque igual yo estoy usando mi ventana deslizante, lo estoy usando en todo mi área, ¿no? Uso toda mi área, la ventana deslizante, y voy a mezclar, de hecho, ¿no? Porque no es un área cuadriculada, sino es un polígono, y puedo yo mezclar cierta población con otra, a menos que lo trabaje ya por poblaciones con una ventana deslizante, y tal vez puede funcionar mejor. No manejo mucho el método de ventana deslizante, pero podría funcionar mejor. Creo que se refiere a los pozos de voladura y tronadura en una mini producción. Ah, el blast hole. Bueno, en este caso sí se podría usar, pero tendrías que saber de dónde está sacando, ¿no? Me parece que, por ejemplo, en un pórfido, el valor de molibdeno o de cobre no es constante en toda la alteración, ¿no? Hay zonas que son más ricas, no sé, está zonado pues el pórfido, ¿no? Fílico, argílico, potásico. Habría que generar poblaciones por ese tipo de alteración, como nos comentaba Jean-Paul. ¿Cuál es la diferencia entre valores outliers y valores anómalos? Lo mencioné en la parte teórica. Por ejemplo, outliers viene a ser todo aquello que escapa todo aquello que escapa a la distribución, es decir, estos valores amarillos, pero mis valores anómalos, ya hablando geológicamente, geoquímicamente, les comentaba que podrían haber valores que son anómalos que están dentro de los bigotes, ¿no? Entonces, esos valores que están dentro de los bigotes, puede que me indiquen algo, ¿no? Puede que yo tal vez los deje pasar y lo hace otra persona, ¿no? Ve esos anómalos y dice, no, para mí estos son anómalos. Y lo ve él y de repente encuentra algo, ¿no? Entonces, estos valores son anómalos para la distribución, pero estos no pertenecen a la distribución, ¿no? Estos valores amarillos no pertenecen, y en cambio los que yo te comento que son anómalos geoquímicos o geológicos, son aquellos que están dentro de los bigotes, que pertenecen a la distribución, pero tienen valores altos. Elizabeth pregunta, ¿qué técnicas existen para tratar valores anómalos? Capping tal vez es recomendable para tratar valores anómalos. ¿Cómo tratar valores anómalos? ¿Para normalizarlos te refieres? No entiendo la pregunta. Juan Martínez pregunta, ¿qué podemos hacer con los valores que están por encima del límite de detección? Y los erráticos, eliminarlos o reemplazarlos. Los que están por encima del límite de detección, igual se puede realizar una regresión lineal, puedes reemplazarlo por le sumas, o sea, para que sea ligeramente anómalo, o que sea ligeramente por encima de la... A ver, ¿cómo te explico? Voy a usar un gráfico, por ejemplo aquí. Imaginemos que esto ya no es un límite inferior, sino es un límite superior, entonces todos los datos que estén por aquí van a estar... no voy a conocerlos, ¿no? Entonces lo que generalmente se hace cuando usas la sustitución simple es determinar cuál sería el valor que está por debajo primero y le sumas a lo que está por encima. Entonces es ligeramente un poco más de lo que era del valor de detección, ¿no? Del valor máximo de detección. Pero lo recomendable también otra vez es usar una regresión lineal. Y los valores erráticos, no, como yo te comentaba, no lo puedes eliminar porque es información importante, ¿no? Es la información que te importa a ti, a nosotros nos importan los anómalos, ¿no? Tal vez en medicina, tal vez en psicología, a ellos no lo estudian bien, ¿no? Ellos prefieren utilizar la distribución normal porque explica más a la población, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa mucho la población, lo que nos interesan son estos valores altos en valores, ¿no? Cobre, oro, plata, lo que nos interesan son los valores que tienen mayor cantidad de esto, ¿no? Mayor concentración. Por eso es que no es recomendable eliminarlos, es solamente sacarlos momentáneamente
el momento en que yo he hecho el análisis de la población para saber cómo se comporta esa población, los vuelvo a incluir en esta cantidad de datos y a partir de ahí ya comienzo a trabajar, ¿no? Para saber cuáles son anómalos y cuáles no. Creo que eso es todo. Si es que no hay más preguntas, les agradezco por el tiempo, por las preguntas. Y como ya saben, cualquier cosa en que yo pueda ayudarlos, la verdad no soy especialista en el tema, pero cualquier cosa en que yo pueda ayudarlos, un correo no estaría de más. Listo, Carlos. Gracias por la charla. El grupo de Emporio Infoquímica te agradece por la ponencia y a todos, a todos los participantes por su asistencia.